¿Qué sabemos de las tribus que permanecen aisladas? ¿Alguien ha tratado de contactarlos? ¿Piensan ustedes que es una buena idea hacerlo? Hoy hablaremos de algunos de los pueblos no contactados del mundo que probablemente no conocemos. Al menos les puedo decir que algunos de ellos eran totalmente desconocidos para mí, aún estando localizados en mi propio país. No se vayan. Ocultas en los rincones más profundos y oscuros de la Tierra, existen poblaciones que aún hasta el día de hoy continúan aisladas, evitando el contacto con el mundo exterior. Se resisten a la modernidad y al cambio sin dejar de abrazar y mantenerse fieles a su antigua forma de vida. Dispersas por todo el mundo, la mayoría de esas tribus viven en la densa región amazónica de América del Sur o de África. Todas esas tribus son vulnerables a la amenaza inminente de la tecnología, la industrialización y las ideas, filosofías y creencias contemporáneas que surgen de la sociedad. Sentineleses, Isla Sentinel del Norte. Como descendientes directos de los primeros humanos de África, los sentineleses son los remanentes de una tribu de 60.000 años de antigüedad. Residen en la isla Sentinel del Norte, en la bahía Bengalí, y también se les considera las personas más aisladas del planeta. A fines del siglo XIX, un explorador de la Marina Real Británica secuestró a algunos miembros de la tribu. Fueron sometidos a horribles experimentos y enfermedades que casi acabaron con su población. No se sabe mucho de ellos, excepto que siguen siendo hostiles con los visitantes. Por lo tanto, cualquier contacto con el exterior está prohibido. Creo que es más que claro ver por qué son tan hostiles, ¿no?, con los visitantes, después de lo que pasó con los miembros que secuestraron. Seguimos, ahora tenemos al pueblo Jaragua en las islas Andamanese. Perteneciente a la isla Andamanese, Sentinel del Norte también es el hogar de los Jaragua, otra tribu antigua. Han residido en la isla por 55.000 años. Desafortunadamente no han tenido tanto éxito en mantenerse al margen de la modernidad como sus vecinos sentineleses. Algunos pequeños grupos de las 400 tribus nómadas restantes se han resistido al contacto. En el año 2002, la Corte Suprema de India detuvo una construcción. Querían construir parte de una carretera a través de la pacífica tierra del pueblo Jaragua, que los cazadores furtivos y traficantes de droga aún interrumpen. Lamentablemente, también hay un aumento de turistas de safari humano que esperan ver a los prehistóricos cazadores-recolectores en su estado más natural y primitivo, como si fueran animales, ¿no? Ahora tenemos a Awa en el Amazonas. Los Awa se han convertido en una de las tribus no contactadas más vulnerables del mundo debido a la tala ilegal, la deforestación y otras interferencias externas. Ellos se encuentran entre la frontera de Perú y Brasil. La selva amazónica ha sido el hogar de los Awa por milenios. Sin embargo, solo alrededor de 60 u 80 de los 600 que se estima continúan cumpliendo con sus existencias nómadas y aisladas. Si bien dependen principalmente de los frutos de la tierra, el resto del pueblo Awa vive aislado en aldeas selváticas protegidas. Lacandona, México. En lo más profundo del sur de México y al norte de Guatemala se encuentra el pueblo lacandono de la selva Lacandona. Algunos de sus miembros aún viven sin contacto y aislados en la inmensidad del bosque. Hoy en día los lacandones existen en números de menos de 1,000. Son descendientes de los maya que huyeron al interior de la selva a raíz de la conquista española. El pueblo lacandono puede ser reconocido por su cabello largo, sus túnicas blancas y su dialecto específico de la lengua maya yucateca. Yuki, en Bolivia. Originalmente contactados por los españoles a mediados del siglo XVI, los Yuki de Bolivia fueron posteriormente aislados de la sociedad moderna durante más de 400 años hasta la década de 1960. En ese momento se pensaba que pertenecían a Siriono, un grupo mucho más grande. Pero el idioma único de los Yuki, también conocido como Yuki, hizo que quisieran convertirse en una tribu separada.
En un momento se extendieron por gran parte de las tierras bajas de Bolivia, que ahora se estima que solo tiene una población de 130 personas. A pesar de estos números conocidos, es probable que haya algunos miembros no contactados que no hayan sido considerados. Ahora están los Huajapi de Brasil y de la Guayana Francesa. Huajapi es el nombre de un grupo de indígenas que hablan la lengua tupí, aunque el Huajapi en la Guayana Francesa tiene un dialecto ligeramente diferente. Los miembros de esa tribu habitan en un área geográfica que se extiende a ambos lados de la frontera entre Brasil y la Guayana Francesa y están dispersos en grupos más pequeños conocidos como kin, K-I-N. Según de qué lado de la frontera residan, los Huajapi han tenido algo de contacto con otras personas fuera de su región. Ayoreo de Paraguay. La región del Chaco paraguayo cuenta con algunos de los espacios naturales más vírgenes y sorprendentes y ha sido el precioso hogar del pueblo ayoreo. Constantemente ha estado sufriendo debido a la deforestación al ritmo más rápido de la tierra. Desde que los primeros agricultores menonitas establecieron colonias en las décadas de 1940 y 1950, el pueblo ayoreo ha sido contactado. Sin embargo, algunos permanecen aislados y sin contacto, debido a que las empresas ganaderas extranjeras que compran sus tierras para despejarlas para el ganado, los escondites de los ayoreo continúan disminuyendo. Estos son los Totobiegosode de Paraguay. Como claros descendientes de los ayoreo, los Totobiegosode, que significa gente del lugar de los jabalíes, son personas aún más alejadas de la sociedad moderna. Principalmente los sobrevivientes restantes escapan constantemente de las excavadoras y de los agresivos ganaderos. Algunos, sin embargo, han podido conservar una forma de vida nómada, evitando cualquier contacto con el mundo exterior. Los esfuerzos para modernizar o erradicar a los Totobiegosode han obligado a un grupo de ellos a retirarse del bosque. Tribus de la isla Palawan, Filipinas. En la parte sur de la isla Palawan, en Filipinas, residen alrededor de 40.000 indígenas. Debido a la devastadora invasión de la minería y a los miles de colonos que ha llevado la industria, algunas tribus de la isla Palawan son principalmente no contactadas debido a que viven en lo más profundo de la isla. Taut Bato, conocido como el pueblo de la roca, es una de las últimas tribus descubiertas. Según se informa, viven en las cuevas del cráter de un volcán extinto en el monte Mantalingaján, el pico más alto de la isla de Palawan. Ahora tenemos a los Yuri o Caraballo de Colombia. Cristóbal von Rothkirch, de la Unidad de Parques Nacionales de Colombia y el equipo de conservación de la Amazonía, tomaron importantes fotografías en el 2012. Esas fotografías demostraron la existencia de personas no contactadas que viven en la aislada selva tropical ubicada en la frontera entre Colombia y Brasil. Durante los últimos 400 años, el pueblo Caraballo ha sufrido ataques violentos de traficantes de esclavos y de extractores de caucho. El fotógrafo documentó 5 casas comunales conocidas como malocas, construidas por las tribus Caraballo y Yuri. Esas tradicionales estructuras existen en las profundidades del Parque Nacional Río Puré. Ahora tenemos a los Taromenane de Ecuador. Incluso para los estándares de las tribus amazónicas no contactadas, este pueblo ecuatoriano llamado Taromenane vive en una parte muy desolada de la selva. Ese aislamiento significa que no hay ríos abundantes que puedan facilitar la pesca, la caza y la recolección. A diferencia de la mayoría de los pueblos no contactados, los sobrevivientes Taromenane nunca han existido en grandes grupos. No son un resto minúsculo de lo que solía ser una tribu mucho más grande. Los Taromenane son una representación sorprendentemente cercana de cómo ha existido el grupo durante siglos. Además, su grupo de idiomas es bastante único en referencia a cualquiera de los otros idiomas tribales. Ahora tenemos a los Waorani de Ecuador. Se cree que todavía existen alrededor de 200 personas no contactadas en las densas selvas de la Amazonía ecuatoriana.
Mientras que algunos son taromenane, los otros son de una tribu rival, una con la que los taromenane continuamente se involucran, de cuando en cuando, en violentos conflictos aún hasta el día de hoy, y se llaman los Waorani. Algunos de ellos han tenido contacto con el mundo exterior, lo que los llevó a fanfarronear sobre la horrible masacre de Taromenane en televisión nacional. Aparte de esos pocos elegidos, otros permanecen en su mayoría en completo aislamiento. Ahora tenemos a los Tacana o Toromonas de Bolivia. En el año 2016 surgieron informes de que la Compañía Nacional Petrolera de Bolivia ocultaba deliberadamente pruebas de que sus buscadores de oro habían entrado en contacto con personas previamente no contactadas cerca de la frontera peruana. La gente de la tribu Tacana, a veces llamada Toromonas, fue con quienes probablemente se encontraron. Mientras exploraban el remoto interior de la jungla, los buscadores de oro descubrieron huellas y caparazones vacíos de tortuga y escucharon gritos en el bosque. Más tarde incluso vieron una congregación de indígenas alrededor de su campamento. Supuestamente la compañía petrolera encubrió esos hechos, ya que el hallazgo de personas no contactadas habría detenido su trabajo petrolero. Piripicura, en Brasil. Esta remota y aislada tribu, conocida por sus vecinos indígenas como Piripicura o pueblo mariposa, ha dado a conocer su existencia a los antropólogos. Se les dio el nombre de gente mariposa debido a su frecuente huida por el bosque. Los Piripicura fueron contactados por primera vez por la Agencia de Asuntos Indígenas de Brasil en la década de 1980, pero el grupo rápidamente se retiró a la selva. Hubo alrededor de 20 de ellos durante esta interacción y todos hablaban el idioma indígena Tupi-Cahuajip. Solo 3 miembros de la tribu se han puesto en contacto con forasteros desde entonces. Las tribus Acre de Brasil. En el estado Acre de Brasil existen grupos aislados ferozmente independientes que muestran hostilidad hacia los forasteros. Incluso se ha observado a algunos disparando flechas a intrusos y a aviones que pasaban. Es probable que esa desenfrenada hostilidad sea un resultado directo de su linaje. Es muy probable que las tribus Acre sean los sobrevivientes del brutal boom del caucho en América del Sur. Durante ese tiempo, los pueblos indígenas fueron asesinados o incluso esclavizados debido al comercio del caucho, y a menudo los hacían trabajar hasta morir. Desafortunadamente, solo hubo algunos que lograron huir a la jungla para formar nuevas tribus. Nucac, de Colombia. Los Nucac son una de las 32 tribus colombianas que corren el riesgo de volverse peligrosamente amenazadas y al borde de la extinción. En 1988, los Nucac emergieron milagrosamente. Estaban casi aislados, cuando unos 40 de ellos estuvieron en el centro de una sensación mediática. Llegaron a un remoto pueblo de colonos cerca de sus tierras, pero la mitad de toda la tribu murió de sarampión poco después. Los sobrevivientes de los Nucac aún enfrentan inminentes amenazas. Están continuamente rodeados por la invasión constante de organizaciones de narcotraficantes y de grupos paramilitares que son participantes en varios conflictos armados colombianos. Ahora tenemos a las tribus de Papúa Occidental. Uno de los lugares más remotos e inaccesibles de la Tierra, se encuentra en la mitad occidental de la isla de Nueva Guinea, conocida como Papúa Occidental, que está gobernada por la Indonesia étnicamente separada. En Papúa Occidental existen más de 300 tribus diversas, un pequeño número de las cuales probablemente no hayan sido contactadas. Sometidos a un horrible trato discriminatorio y hostigamiento por parte de las autoridades indonesias, los miembros de la tribu a menudo son arrestados y asesinados. Esas autoridades no solo violan el estilo de vida de Papúa Occidental, sino que también ayudan y protegen a las empresas que utilizan prácticas de explotación para obtener los vastos recursos de su región. Ahora tenemos a la tribu Yaifo de Papúa Nueva Guinea. Miren ustedes cómo se disfrazan, ¿no? ¿Qué significará para ellos esas como máscaras que construyen, que se ponen ellos, ¿no? El explorador Benedict Allen desapareció durante casi un mes en el año 2017 antes de resurgir de la región selvática de East Sepik en las tierras altas de Papúa Nueva Guinea, una de las regiones más desoladas del planeta. Esa región aislada ocupa la mitad oriental de la isla Nueva Guinea. Allen estaba buscando a la tribu Yaifo,
que ha tenido contacto mínimo con los forasteros. La falta de contacto era tan frecuente que la tribu alcanzó un estatus casi mítico desde que Allen los descubrió inicialmente 30 años antes. Ahora tenemos a la tribu Kawahiva de Brasil. Entre las tribus indígenas más amenazadas de la selva brasileña se encuentran los Kawahiva o Kawaiva, no sé cómo se pronuncia, disculpen ustedes, que viven cerca de la ciudad Colniza en Mato Grosso, cerca del río Pardo. La Agencia de Asuntos Indígenas del gobierno informó que la última vez que su número rondaba en los 50. Se sabe muy poco sobre sus costumbres y estilos de vida. Se cree que han dejado de concebir porque están huyendo constantemente de los trabajadores madereros y de otros intrusos que podrían representar una amenaza. La tribu ha sido objeto de deforestación, tala ilegal y numerosos ataques genocidas. La tribu Corubo de Brasil, una de las 7 tribus no contactadas que residen en el Valle Javari, en la frontera entre Brasil y el Perú, es esta, la tribu Jorubo. También hay 7 tribus contactadas, lo que convierte a la región en una de las regiones con mayor concentración de personas aisladas en el continente. Son conocidos por llevar grandes garrotes de guerra y también se les llaman indios golpeadores. Una agencia gubernamental se puso en contacto con alrededor de 30 corubos en 1996. Esos 30 seleccionados se separaron del grupo primario que continúa aún sin ser contactado. Territorio de la tribu Masacó en Brasil. En el territorio Masacó, en el estado brasileño de Rondônia, se estima que todavía viven 300 indígenas no contactados. Se cree que las tortugas son parte importante de su dieta, ya que los exploradores se han topado con montones de caparazones de tortugas vacíos. También se cree que los miembros de la tribu implementaron gigantes arcos y flechas a su vida cotidiana. Un arco que se encontró medía 13.12 pies de largo o 4 metros, es algo extraño, ¿no? Hay alrededor de 115 registros de grupos indígenas que viven en aislamiento en la Amazonía brasileña. Ahora vamos con Mashopiro, esto es en Perú. Los aproximadamente 600 u 800 miembros de la tribu Mashopiro del Perú han tenido algún contacto con los pueblos indígenas asentados en la región amazónica durante los últimos 40 años. Aún así, prácticamente no han tenido exposición a extraños. A partir de más o menos el año 2015, el pueblo Mashopiro se retiró de la selva para iniciar contacto con foráneos, a pesar de su política integral de aislamiento voluntario. Ese revés, sin embargo, a veces se ha enfrentado con desastres y muchos miembros de la tribu siguen respetando la política original de no tener contacto con forasteros. Tribus de refugiados en Perú. 7 miembros enfermos y desesperados de una tribu peruana desconocida y no contactada se pusieron en contacto, valga la redundancia, en junio del año 2014 con un grupo de indígenas asentados en la región brasileña Acre, cerca de la frontera entre ambos países. En ese mismo verano surgió un número mayor de unas más o menos 2 docenas de personas de la misma tribu. Informaron haber sido atacados por invasores desconocidos. Esas tribus de refugiados también se han visto amenazadas por la tala invasiva que devastó sus hogares y sus bosques. La tala ilegal sigue siendo una amenaza omnipresente e insidiosa que da lugar a violentos conflictos y a espantosas muertes. Ahora tenemos a los Maxateteu entre Brasil y Venezuela, ¿no? La tribu Yanomami es el grupo más grande de las 35.000 personas relativamente aisladas que quedan en América del Sur. Durante miles de años han llamado hogar a las exuberantes selvas tropicales de Brasil y de Venezuela. Pero al igual que todas las personas aisladas, también son prisioneros de la invasión y de la deforestación. Son muy conscientes de otro grupo que vive en el bosque llamado Moxateteu. Son los Yanomamis no contactados que viven en las partes más remotas y desoladas de la selva. Ahora tenemos a tribu Cacataibo, también de Perú. Los expertos creen que la tribu Cacataibo es uno de los 15 grupos no contactados que existen en el Perú. Residen principalmente en los departamentos peruanos de Ucayali y Huánuco, cerca de las cuencas de los ríos Aguaitía, San Alejandro y Zungaraco. A pesar de los esfuerzos que ha establecido el gobierno para su protección,
La gran mayoría de la región en la que habita ha sido comprada por concesiones de petróleo y de gas. Las operaciones madereras y mineras son otras grandes amenazas que introducen enfermedades en la población. La destrucción del hábitat es un resultado generalizado de esos actos. Tribu Matsigenka, también en el Perú. No se tiene mucha información sobre el pueblo Matsigenka del sureste del Perú, excepto que viven prácticamente aislados en la misma área de la tribu Cacataibo. Sin embargo, se sabe que han vagado hasta un pequeño y remoto enclave dentro de su área protegida. Dado que las empresas madereras y de energía continúan representando amenazas para su existencia, estarán en una trayectoria descendente hacia la extinción si nadie interviene de inmediato para salvarlos. Pueblo Isconagua, Perú. Invisibles para los forasteros hasta la década de 1950, el parche de selva tropical protegida, que sigue siendo una jungla virgen, es donde vive la gente de Isconagua. Los Isconagua, parte del grupo de personas amazónicas, migran estacionalmente en busca de recursos. Durante la temporada de lluvias viven en casas grandes y durante la estación seca migran hacia las playas, los ríos y los arroyos para, obviamente, encontrar agua y tortugas para su alimentación. Con una población de 80 personas, siguen estando desconectados y fuera del alcance. Bueno, chicos, hasta acá vamos a llegar con este video. Vean, han notado ustedes, bueno, escuchen, que gran parte del problema con la gente, con estas tribus que quieren, que ellos mismos deciden estar, no contactar con la gente de afuera, es lamentablemente la invasión del mismo ser humano, ¿no? La tala, la minería, inclusive el tráfico. Vamos a dejar este video acá. Tenemos todavía, esta es la primera parte de 2 videos. Tenemos todavía que mencionar algunas otras tribus. Muy interesante me pareció a mí, espero que ustedes también. Vamos a comentarlos en una segunda parte. Como les digo, no quiero aburrirles con un video tan largo. No se pierdan la segunda parte. Otra cosa, bueno, primero que nada, por favor, acuérdense de ser posible, si les ha gustado el video, si les gusta el contenido de mi canal, de compartirlo. Los que no se han suscrito, por favor, háganlo. Eso ayuda muchísimo al canal. Otra cosa, al pie del video les voy a dejar el link a un video que ya hicimos hace algún tiempo, si no me equivoco fue en el 2020, llamado La Tribu Dogón. Ese sí es un video que solo se dedica a esta tribu. A ver si eso les parece interesante. Nos vemos luego. Bueno, me escuchan, se portan bien, se cuiden mucho y como siempre, apersan bonito. ¡Chao!